Ya. ¿Cómo han estado ustedes dos con los ejercicios? ¿Cómo van con la tarea? Se supone que eso igual íbamos a conversar, pues. Que a mí Matías me dijo que querían correr la... A ver. eh, reanudamos la grabación, entonces acordamos que para los que vean el video, la tarea queda, perdón, para el mismo día de la prueba, la entrega, en la noche, sí, la última hora del día, digamos. Y estábamos viendo cómo juntar dos congruencias en una, por decirlo de alguna manera, cómo resolver un sistema de congruencia, ¿ya? Entonces estábamos viéndolo a partir de un ejemplo, porque en realidad lo vamos a ver sistemáticamente en la próxima unidad, pero es algo que ya podemos hacer con lo que sabemos y está incluido en la tarea, ¿ya? ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es el método? Tengo mis dos inecuaciones, perdón, mis dos congruencias, y convierto una, ¿ya? Eh, puede ser la más sencilla, quizá, para que quede más sencillo el problema, en una ecuación, ¿ya? Con un k asociado. Entonces, x, si es congruente a 3 módulo 5, se va a escribir como 5k más 3. ¿Ya? Yo no sé si hasta ahí lo tenemos claro. ¿Sí? Que x es igual a 5k más 3, que eso es equivalente a que x sea congruente a 3 módulo 5. Eso es claro ya, ¿no es cierto? ¿Ya? Debería serlo. Eh, los demás, Anabel, eh, no me acuerdo, no sé quiénes me hicieron el dedito para arriba. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? Ya. Sí. Eh, entonces, tomamos la ecuación 3 y la reemplazamos en la otra, que es el sistema de sustitución, si quieren, que teníamos con las ecuaciones lineales. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar este x acá. Entonces tengo otra congruencia, pero ahora ya no es solo el x involucrado, sino que es este k. El k. Entonces me queda 5k más 3, congruente a 4 módulo 7. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que si estos números son coprimos, el 5 con el 7, si son coprimos, entonces yo voy a poder resolver esta ecuación. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo el 3 sumando, lo paso restando, ¿no es cierto? Así que eso lo puedo hacer en las congruencias. Y el tema es que ahora tengo que dividir por 5, ¿no es cierto? Dividir por 5. En el fondo tengo que multiplicar por el inverso del 5. Y eso vimos que no siempre existía. Existía siempre y cuando fueran coprimos los dos números. ¿Ya? Y si no, a veces van a haber dos soluciones. ¿Ya? Y eso ahí va a ser interesante ver cuándo pasa eso. ¿Ok? Entonces tengo 5k congruente a 1 módulo 7. ¿Y qué puedo hacer? Puedo hacer multiplicar por 3, que ese es el inverso del 5 módulo 7. Incluso te lo podría hacer con Sage. En Sage podría dividir 1 en 5, ¿sí? En congruencia de módulo 7. Y me da entonces que K es congruente a 3 módulo 7. Pero ojo, este es K, no es X, es K. Entonces, como K es congruente a 3 módulo 7, hago el mismo proceso de nuevo. Entonces, Profe, tengo, dígame. para sacar el inverso era donde usted ocupaba Euclides, ¿o no? Se puede sacar con Euclides, se puede sacar con el pequeño teorema de Fermat también. Y se puede sacar probando si quieres. En este caso, de hecho, yo dije a Ya. 5, 3 por 5, 15. Y 15 es congruente a 1 módulo 7 porque 2 por 7 es 14. ¿Sí? En este caso lo saqué al ojo, por ejemplo. Pero si te pido calcularlo en un ejercicio propiamente tal, entonces, claro, puedes usar el algoritmo de Euclides o puedes ocupar el pequeño teorema de Fermat, que me dice que ese número elevado a p menos 2, que en este caso es 5, es el inverso. Un poco largo, 5 elevado a 5. ¿Sí? Pero lo puedo sacar. Puedo decir, no sé, una manera más o menos rápida podría ser, no sé, 5 elevado a 5 va a ser el inverso de 5. De acuerdo al pequeño teorema de Fermat, acuérdate que me dice que cualquier número elevado a p menos 1 es congruente a 1 módulo p, para p'. ¿Sí? Entonces eso me dice que a elevado por a a la p menos 2 es congruente a 1 módulo p. Entonces me dice el inverso es a la p menos 2. ¿Sí? En este caso 7 menos 2 es 5. ¿Ya? Entonces lo puedo calcular así, y eso es lo mismo que 5 al cuadrado por 5 al cuadrado por 5, y 5 al cuadrado es 25, que módulo 7 es 7 por 3, 21, 22, 23, 24, 3.
¿Estoy bien o no? 21, 22, 23, 24, no, 4. 4. 4 por 4 por 5. Y ahí lo puedo sacar también, ¿no? Entonces, este sería el inverso. 4 por 4 es 16, que módulo 7 es 2, y 2 por 5 es 15. Va, puedo haber hecho mal. Menos 2, 5, 25, 21, 22, 23, 24, 25. 4. 4 por 4 es 16, 14, 15, 16. Ah, 2 por 5, 10. ¿Por qué dije 2 por 5, 15? 10. Y 10 es congruente a 3. Hay otra manera de sacarlo, con el pequeño teorema de Fermat. ¿Se ve, Anabel? ¿Y los demás Sí. también? Ya. Ese es el pequeño teorema de Fermat. Y después les puedo enseñar otro truco parecido. Lo vamos a ver después de este, si quieren. Que es el teorema de Euler, que tal vez debimos haberlo visto, pero no nos dio tanto el tiempo. Es como una generalización del pequeño teorema de Fermat cuando el módulo no es primo. Ya. Entonces se tiene, como el K es congruente a 3 módulo 7, entonces K se escribe como 7m más 3. ¿Sí? Lo mismo que hicimos antes. ¿Y por qué hicimos eso? Porque ahora... No, hija, todavía me falta un poquito. Pero ve monitos un ratito. ¿O te aburriste de los monitos? Si quieres. Si tienes calor, puedes venir a cambiar igual. Lo siento. Entonces, se tiene que K es igual a 7m más 3 para cierto m en Z, ¿no es cierto? Y entonces ahora puedo reemplazar en la ecuación que tenía antes, que era esta, donde está el X, que es el que yo quiero, y está en términos de K. Y ahora el K lo tengo en términos de un M, y al reemplazar me queda entonces X igual a 5 por K, pero K es 7M más 3. Y al desarrollar me queda 35M más 15 más 3, sumo 35M más 18. Entonces la gracia es que al desarrollar me queda una congruencia módulo 35, que es el producto de 7 por 5. Entonces, al final concluyo que X es congruente a 18 módulo 35, y este implica ambas dos. Fíjense que para devolverme se puede con lo que yo les decía la clase anterior. ¿Se acuerdan? Que si uno tenía un divisor de 35, entonces la congruencia, no sé, pues si A era congruente a B módulo N, entonces A era congruente a B módulo M, ¿no es cierto? Y esto era para todo M divisor de N. ¿Sí? Se cumple esto. Pues, era uno de los ejercicios que están en la guía. Entonces, para el otro lado, uno se da cuenta al tiro. Pues esto significa que X es congruente a 18 módulo 5 y que X es congruente a 18 módulo 7, que son dos divisores de 35. Fíjense, 18 congruente aquí es módulo 5. Aquí es congruente el 18 módulo 5. ¿A 3? Bien. Y módulo 7. ¿A 4? 4. Bien. Bien Anabel y bien Matías, creo que era. Precisamente de lo que partimos. Este es como el proceso para darse la vuelta, ¿sí? Y después con el ejercicio que yo les decía, entonces, lo que logramos hacer es juntar estas dos inecuaciones en una sola, porque son equivalentes. Esas dos inecuaciones separadas son equivalentes a esta única, perdón, estoy diciendo inecuación, no sé por qué, a esta única congruencia. Esas dos congruencias son equivalentes a esta única. Algo interesante que podemos hacer con las congruencias. Entonces, un sistema de dos congruencias distintas en distintos módulos lo convertimos en una sola. ¿Ya? Y eso es más o menos lo que necesitan para el ejercicio de los libros. Tienen hartas congruencias, tienen el número congruente a tanto módulo 8, a tanto módulo 7, a tanto módulo 6, a tanto, no, creo que partían 7, a tanto módulo 7, módulo 6, módulo 5 y módulo 4. Y necesitan ver cuál es el número más chico, entonces sería bueno tener una pura congruencia y me quedo con el primero, que la cumpla. ¿Ya? Entonces aquí les estoy mostrando la manera en la que pueden ir haciendo eso paso a paso, juntando las congruencias. Esa era la idea de este hint, digamos, de esta ayuda. ¿Queda clara? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, ocúpenla para ese ejercicio y creo que con eso, Anabel, además te respondo al menos cómo comenzar con el ejercicio de planteo. Si quieren, podemos ver los demás también, que les puedo dar una pequeña ayuda.
Sí, Yo no profe, sé o cómo sea, a mí hacer me ayudaría. empezar el 2, profe. A ver, uno primero. ¿Qué me decía yo? Uno sabe cómo empezar el 2. ¿Y Anabel? Que cualquiera que vea me sirve porque en realidad eso me cuesta, el cómo empezarlo, el cómo saber qué tengo que aplicar. ¿Mm? Ya. Entonces, el primero dice que enuncia los criterios de concurrencia módulo 3, 5 y 11 en términos de los dígitos de la notación decimal de un entero y demuéstralo. Esto lo hablamos harto en la clase y lo hicimos para el 9. ¿Sí? ¿Y cómo lo hicimos? Vimos que un número, cuando está escrito en notación decimal, por ejemplo, un AN, AN-1, AN-2, hasta una 1. Estos son sus dígitos. ¿Y cómo se escribió? Hasta una 0, a sub 0. ¿Y cómo se escribían? Esto lo vimos en clase, ¿no? Si un número era, no sé, por ejemplo, el 21.815, era en el fondo 2 por 10 a la 4, más 1 por 10 al cubo, más 8 por 10 al cuadrado, más 1 por 10, más 5. ¿Sí? ¿Todos están claros hasta ahí o no? Profe, ¿ese uno que hay similar a la guía o no? A la guía de ejercicios que dio usted. Sí, sí, los primeros de la guía, de hecho, les decía que estudian esto. Ah, ya, entonces al menos yo lo sé hacer. Ya. Igual. Bueno, entonces la gracia es que se fijen en el 10, ¿no? El 10 es el que se repite por todos lados. ¿Qué pasará con el 10 módulo 11? ¿Qué pasará con el 10 módulo 3? ¿Qué pasará con el 10 módulo 9, que es el que hicimos en clase? ¿Cierto? Que módulo 9, el 10 es 1, entonces todas las potencias siempre quedaba 1 y salía el criterio. ¿Sí? Para el 11, ¿qué era pasar? Módulo 11, el 10, ¿qué número es? Y hay que tener algún ingenio, porque claro, el 10 es 10, pero era una mejor manera de escribirlo módulo 11, quizá pensando en los números negativos. ¿Qué pasará para el 5? Creo que es el otro que pregunto. ¿Y qué pasará para el 3? Que es parecido a lo que pasa para el 10. ¿Ya? Ese no les voy a decir nada más porque ya les dije bastante con eso, pero en realidad ya habíamos hecho en clase harto. Ya les comenté cómo hacer el 3, ¿no es cierto? Hay que plantear las inecuaciones y resolverlas. Por ahí puede ocurrírseles algo distinto como a Matías, pero yo les aconsejaría, aunque lo hagan de otra manera, tratar de, si tienen tiempo, de hacerlo como le que les estoy diciendo, porque les va a servir para la prueba y para la otra unidad, ¿cierto? Que es cómo trabajar ecuaciones con congruencia. Algo para la prueba, salvo que yo les pregunte explícitamente cómo calcular el inverso, lo pueden sacar como quieran, ¿ya? Como quieran incluye Sage, ¿sí? O lo que prefieran, pero yo al menos no sé trabajar estas cosas con un, con un programa que no sea Sage, ¿ya? Ahora creo que el departamento está comprando el matemática, así que voy a aprender a usarlo, que obviamente antes lo tengo, pero lo tenía pirateado y qué sé yo, y no sé hacer cosas de álgebra en el matemática. Pero en todo caso todavía no está listo para los estudiantes, creo, el trato. Vea, mira, me estoy yendo por la rama. Sáquenlo como quieran el inverso, salvo que les esté explícitamente pidiendo, que podría ser, que calculen el inverso con Euclides o que calculen el inverso con el pequeño teorema de Fermat, que también son contenidos a evaluar. ¿Ya? Pero si están resolviendo una ecuación, saquen el inverso como quieran. Muestre que si P es un entero positivo, tal que P y P cuadrado más 2 son primos, entonces P igual a 3. Está entretenido ese. ¿Cómo vamos a hacer ese? Tenemos que tener un número primo, ¿no es cierto? Es un número primo, así que sus únicos divisores son el mismo y el 1. Ojo con eso. Positivo, ¿cierto? Claro, un entero positivo tiene que, para que sea primo, tiene que ser entero positivo, al menos como lo definimos en el curso. Hay gente que considera los negativos también primos. Y P cuadrado más 2 también es primo. Ojito, P cuadrado más 2 también es un número primo. Ya, pues. Ahí yo lo que les aconsejo entonces es
pensar lo siguiente. Si un número es primo, no puede ser divisible por nada que no sea 3 y 1. Pónganse entonces en el caso, cuáles son los distintos números a los que puede ser congruente módulo 3, ese número primo. Van a haber dos casos. ¿Qué pasa cuando el primo es 3? ¿Qué pasa cuando el primo es otro número primo? ¿Ya? Y p cuadrado no tiene muchas posibilidades. Una de las cosas que hemos estado viendo en el curso es que los números, los cuadrados, ¿no es cierto? No suelen ser todos los números que hay en cierta clase, en cierto módulo, ¿sí? De hecho, tienen un nombre y uno lo puede buscar en la Wikipedia, que les dije en la clase pasada que eran los residuos cuadráticos, ¿cierto? Que no lo hemos estado estudiando en detalle, pero sí lo hemos estado ocupando, ¿no es cierto? Entonces, un cuadrado módulo 3 no va a poder ser cualquier cosa, va a poder ser algunas cosas. Si yo le sumo 2, puede ser otras cosas. Y si p cuadrado más 2 es un número primo, no sé si va a poder ser congruente a 0, por ejemplo, porque si fuera congruente a 0, módulo 3, sería divisible por 3. Si es divisible por 3, ¿podrá ser un número primo? ¿Ya? Pero por ahí va la cosa. Ese es el análisis que hay que hacer, con casos. ¿Ya? Usa la congruencia módulo 3, ese es el ejemplo. Y para el 4, ¿ya? Entonces les comento un poquito que en el siglo XVII, que es el siglo de Fermat, ¿cierto? Que tenía esta costumbre media, no muy buena costumbre, ¿no es cierto?, de no escribir las demostraciones, de decir que tenía una demostración sin escribirla y dejar a la humanidad pensando por siglos, como el caso del último teorema de Fermat, que ya les comenté en la introducción del curso, ¿cierto?, que se probó recién en el año 2000 y tanto, lo probó Andrew Wiles y todo el tema de que no hay tríos de enteros tales que x a la n más y a la n sea igual a z a la n, con n mayor que 2, ¿cierto? Porque para 2 son los tríos pitagóricos, pero de 3 para arriba no existen, ¿no es cierto? Enteros que lo cumplan, y eso lo probó Fermat, o sea, perdón, dijo Fermat que tenía una prueba, lo conjeturó en realidad, dijo que la demostración no le cabía en el margen de la página. Bueno, en fin. Este es otro ejemplo de esas cosas que le pasaban a Fermat, digamos. eh, que es la siguiente pregunta, ¿no? Que él se pregunta, ¿cuáles son los enteros que se pueden escribir como suma de dos cuadrados perfectos? Y aquí hay algunos ejemplos. El 2, por ejemplo, es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. El 5 es 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. El 8 es 2 al cuadrado. Ya, ellos pueden ponerse a jugar, pueden ver cuáles son los primeros. Entonces, se puede verificar, entre paréntesis, hágalo, ¿cierto? Para entender bien el problema, que el 3 y el 7 no se puede escribir como suma de cuadrados, ¿cierto? No todos los números tienen esta propiedad. ¿Ya? Y en una carta, este otro matemático, que también aparece por ahí, ¿no es cierto? Mersenne, que de hecho hay unos numeritos que llevan su nombre, los números de Mersenne, que son los números de la forma 2 a la n menos 1, o más 1, menos 1 creo. Menos 1, sí. Cuando son más 1 son los primos de Fermat, si no recuerdo mal. Entonces Fermat dijo tener una demostración de que todo número primo congruente a 1 módulo 4 se podía escribir como suma de cuadrados. Dijo que tenía la demostración porque nunca la mostró, nunca no está escrita, no está por ningún lado. Entonces, el primero que en realidad publica una demostración de ese teorema, supuestamente de Fermat, fue Euler, ¿ya? Como 100 años después. Entonces, bueno, más allá de si Fermat efectivamente tenía o no la demostración, es algo que es verdad, es cierto, ¿no es cierto? Y Euler lo probó. ¿Ya? Entonces, que no les pido demostrar el teorema, pero sí les pido, por ejemplo, verificar que es cierto para los números primos hasta 37. Creo que este es bastante directo. No sé si hay mucho que decir al respecto. Es tomar los primos hasta 37 y verificar que tienen que ser congruentes a 1 módulo 4. ¿Cierto? O sea, perdón. Tomar los números primos, tomar en particular los que son congruentes a 1 módulo 4, verificar cuáles son, probarlo, ¿no es cierto? Escribirlo y ver que efectivamente se pueden escribir como suma de cuadrados. ¿Ya?
Después, probar el recíproco del teorema de Fermat. ¿Qué significaría el recíproco en este caso? Que si tomo un primo impar, fíjense que tuve que agregar la palabra impar, por eso lo escribí, porque no es tal cual el recíproco, tiene esta condición. Si yo tomo un primo impar, o sea que no sea el 2, ¿ya? Y puede ser escrito como suma de dos cuadrados, entonces es congruente a 1 módulo 4. O sea, la única excepción, digamos, sería el 2. Aparte de eso, esto es viceversa, ¿no es cierto? Si el número es primo y es impar, entonces es congruente a 1 módulo 4 y viceversa. Entonces les pido que prueben el recíproco. ¿Ya? Bueno, ¿cómo lo pueden hacer? Se imaginarán, se imaginan o no. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? Anabel, que estaba más complicada con cómo empezar los problemas. Algo parecido al ejercicio 2. ¿Cómo podríamos ver que algo sea, se puede escribir o no como suma de dos cuadrados? Si se puede escribir como suma de dos cuadrados, ¿cuáles son las posibles congruencias, módulo 4? ¿Cómo podría trabajarlo? No sé, profe. Ya, pero un solo cuadrado, ¿podrá ser congruente a cualquier cosa, módulo 4, o solo a algunas? Los cuadrados perfectos, módulo 4, ¿podrán ser congruentes a cualquier cosa? ¿Cómo hacíamos eso para revisar? Revisando los restos. ¿No es cierto? Los restos podrían ser 0, 1, 2 o 3. 0, 1, 2 o 3. Y veía cuáles eran los cuadrados. 0 al cuadrado. A ver, Anabel, revisemos eso. ¿Cómo veo yo los cuadrados módulo 4? El 0 al cuadrado. ¿A qué es congruente módulo 4? Ah, El 0 al cuadrado es 1. 0 por 0. No, 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 fíjate, mira. No es nada del otro mundo. Es 0 al cuadrado, o sea, 0 por 0. ¿Cuánto da eso? 0. 0. El 1 al cuadrado, ¿a qué cosa es congruente módulo 4? A 1. Bien. El 2, A 0. eso. Y el 3, A 1. a 1. Eso. Entonces, esto es lo que resume ese ejercicio que en la prueba anterior era un poco más difícil porque no habíamos visto congruencia, que esa era la idea, hacer unos a mano, digamos, sencillamente sabiendo que yo el número se escribía como 4K o 4K más 1 o 4K más 2 o 4K más 3. ¿Sí? Estos son los casos. ¿Sí? Solo que la prueba fue con 8 para algunos, con 7 para otros y con 9, creo, para los demás. ¿Mm? Con 6, no me acuerdo. Pero habían tres versiones en la prueba y uno tenía que ver cuáles eran los posibles restos. Y uno agarraba esto, lo elevaba al cuadrado y trataba de ver el resto. Es mucho más fácil con congruencias, porque solamente tomo el 0, lo elevo al cuadrado y sé que me da 0, el 1 y así. Entonces, si tú revisas de acá, el resto te va a dar 0, de acá el resto te va a dar 1, de acá te va a dar 0 y de acá te va a dar 1. Después de elevar al cuadrado y qué sé yo, y ver el resto. ¿Ya? Entonces, ahora con congruencias eso lo podemos hacer mucho más fácil y para cualquier número. ¿Ya? Y eso yo les comentaba que se llamaban residuos cuadráticos. ¿Ya? Que son cuáles son los números, los cuadrados, digamos, en cierto módulo. Los cuadrados perfectos. En el caso del módulo 4 son 0 y 1. No puede ser 2, no puede ser 3. Entonces, partiendo de esto, si un número se puede escribir como suma de dos cuadrados, entonces será suma de 0 con 0, de 1 con 1, de 0 con 1, y serán las posibilidades. ¿Ya? Y ahí podrás trabajar y ver en cuáles casos puede ser primo y cuáles no. Y con eso creo que ya he dicho bastante. Uno puede hacer una tablita, ¿no es cierto? Y no va a ser una tabla muy larga. Va a ser la tabla de adición, la tabla de la suma, digamos, pero ni siquiera tengo que hacerla completa, que sería de 4 por 4. Me basta el 0 y el 1, que son los residuos cuadráticos. ¿Se entiende, Anabel, y los demás también? ¿Sí? Ya.
Después, liste los primeros 20 enteros, no necesariamente primos, que sean la suma de dos cuadrados perfectos. Eso es trabajar nomás y tratar de entender primero por qué el 3 y el 7 no se puede y por qué otro número sí. Aquí le estoy dando los primeros 4, ¿cierto? Le estoy pidiendo los primeros 20. Incluso se puede programar algo, ¿ya? Si es que ya están tan buenos con el Sage, digamos. Si es que no hay problema, son 20, se puede hacer a mano, sin ningún problema, ¿ya? Déjenlo para el final, por último, ese si no lo alcanzan a hacer, no importa. ¿Ya? Y basados en la parte anterior, al menos 10 que saquen, ¿no es cierto? Enunciar un teorema que caracterice los enteros que son suma de dos cuadrados. ¿Ya? Hay que caracterizar eso entonces. Hay que ver, tratar de pillar una recurrencia, tratar de pillar algún patrón que me permite enunciar un teorema que los caracterice, o sea, que me diga cuáles son todos los números que se pueden escribir como suma de cuadrados perfectos, de dos cuadrados perfectos. ¿Ya? Nada del otro mundo, solo enunciarlo, no les estoy pidiendo que lo demuestren ni nada, solo que lo sugieran, lo conjeturen. Y finalmente, encontrar algún entero positivo que se pueda escribir de dos maneras diferentes. Esto también es trabajar nomás. ¿Ya? Yo lo miré, no sabía si ponerlo o no, porque no sabía qué tan grande era el número, así que también se puede programar en Sage. Yo escribí un programita, no se los voy a mostrar porque les voy a soplar cuál es el número, así que era un número menor a 100. ¿Ya? Con eso creo que les doy bastante. El siguiente sí que es grandote. El siguiente. No son muy comunes estos números que se pueden escribir como dos sumas de cuadrados perfectos. Al menos según lo que me arrojó el programita. Uno lo podría hacer en Sage, porque sabe el for, porque sabe escribir un cuadrado, porque sabe escribir a qué cosa es, qué sé yo, congruente también. En este caso ya ni siquiera es con congruencia. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Creo que por ahí ya di más o menos cómo atacar cada problema. Probablemente el más elaborado sea el 4b y el 2. ¿Mm? La última, una de las dos formas puede que sea el mismo número al cuadrado. No. 4b no puede ser el mismo. Que el X y el Y sean el mismo. Sí. ¿Eso? No, eso podría pasar. Lo que Sí. no puede pasar es que sea dar los vueltas el cambio. Por ejemplo, que me digáis, no, el 2, porque una forma, no, Ya. el 5, porque el 5 lo puedo escribir como 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, y como 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso está prohibido, de acuerdo a lo que dice ahí abajo. ¿Ya? Ahí es fome, po. Dar vuelta a los números nomás. Eso no vale, y No, me tampoco vale refería, por ejemplo, ponerle 1 al negativo. cuadrado más 1 al cuadrado. Esa podría ser una manera, pero hay que pillar otra. Ya. De ahí es donde entramos en problemas, ¿no? Pero esa podría ser una. Habría que pillar otra más. ¿Ya? No, no sé si va a ser difícil pensarlo así, pero podría ser una manera. No, es que ya lo encontré, profe, por eso. Ya. Bien. Súper. Hola, profe. Hola, Matías. Estuvimos conversando, te comento, porque llegaste después lo de la prueba, lo de la tarea, perdón, lo dejamos para el martes, por si acaso. No sé si estás de Genial, acuerdo o tienes algo que decir. estoy de acuerdo, pero tengo una pregunta y no es de la tarea, es de la guía. Me Ya. cuesta sacar los inversos todavía. Vamos entonces un poquito a... En la última, cerremos. en la Eso, cerremos con la tarea primero y de ahí nos vamos a la pregunta de Matías. ¿Cómo me decía yo? sirve el cero, en la E. No, no sea tramposo, po. A ver, Por si acaso. técnicamente podría servir, pero no, 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 no vale el cero. Si ponemos el cero, los cuadrados perfectos también quedan dentro de la categoría y no me gusta. Sí, ahí a todo. Enteros positivos. Si no, en realidad son un cuadrado perfecto, ¿no? ¿Ya? Y que sin el cero. Ya. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra? Pregunta interesante porque uno se puede preguntar también cuántos cuadrados hacen falta para escribir todos los números. ¿Ya? Entonces esto está como a medio camino.
se dan cuenta. Me parece que son 4, esa es una conjetura que no está probada. A ver, busquémoslo. Lo vimos como al principio del curso, pero ya no me acuerdo bien. Suma de 4 cuadrados. Teorema de los 4 cuadrados, ahí está. El teorema de los 4 cuadrados de Lagrange, también conocido como la conjetura de Bachet, se demostró en... no sé, ya está probado. En 1770 por Joseph Louis Lagrange, dice que cada número entero positivo puede expresarse como la suma de 4 cuadrados de enteros. Ahí está. Sí, con 4 basta. Y suma de... Entonces, con 4 ya podemos escribirlos todos. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Los cuadrados perfectos, como uno solo, también ya están súper estudiados. ¿Cuáles son los cuadrados perfectos, no? No los entiende más o menos. Después, la suma de 3 cuadrados y la de 2, entonces serían interesantes, porque las de 4 son todos, la de 2 es lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Que serían estos números de Fermat. Y de 3, no me acuerdo si hay alguna conjetura con respecto a 3. Parece que no. A ver, con 3 habría que ver qué pasa aparte. A ver, la Wikipedia en inglés suele ser un poco más completa. Aquí. Adrien-Marie Legendre extended the theorem in 1797 with his three-square theorem. That a natural number can be represented as the sum of three squares of integers. Aquí está, entonces, un número se puede escribir como una suma de 3 cuadrados, perfecto, sí, solo si n no es de la forma, cacha, están súper estudiados también. Si n no es de la forma 4, una potencia de 4, por un número congruente a 7 módulo 8. Un número congruente a 7 módulo 8 por, pero no negativos, dice también, congruente a 7 módulo 8 y por una potencia de 4. ¿Por qué? No sé, pregúntele a Legendre. Pero es por eso que es interesante, digamos, estudiar lo que pasaría entre medio, que es para 2 cuadrados y para 3 cuadrados. Ya. Bueno, para irse por otro lado el profe, me decía. No sé si alguien tiene alguna duda. Ya. Vámonos entonces a la guía de ejercicios. La guía de ejercicios. Una pura guía les tiré esta vez. Ya. ¿Con qué tenía problema, Matías? ¿Con Con los los del 15? inversos, sí. Ah, no, el 16. Ahí 16. piden los Encuentre inversos. el inverso multiplicativo. Ya. Vamos a... volvió el imprimir pantalla. Era una cuestión de la actualización. Les muestro para que vean que no soy yo el guaso de la tecnología. Era solamente algún error del Windows 11. ¿Ya? Pero me gustó copiarlos así. ¿Sí? Ujú. El B, el C y el D. Y además aprendí a hacer esto, miren. Escribo 2124, lo selecciono y aprieto Alt X. ¿Cómo les quedó el ojo? Tan interesante. Yo tal vez podríamos escribirlo como Z17 para que quede más sencillo. Era con este, era con este. Era con este, con este. No, sé hacer superíndices, pero no sé hacer subíndices. A ver, si los superíndices son con control shift más, ¿cómo serán los? Ahí está, con control más son los subíndices. Z17. Sería Z16,
Este sería Z56. Y este sería Z674, algo viola. 174 dije. Ya. Entonces, vamos con el primero. 8 en Z17. Ya, ¿qué es lo que te cuesta, Matías? Es que ¿Cómo sé que se encontrarlo? multiplica por algo, ¿cierto? Mira, hay dos maneras. La primera y la más sencilla es usar Euclides. ¿Ya? Y de hecho, para números grandes yo creo que es la aconsejable. Espérate, estoy ocupando la escritura de suma en vez de esta. Entonces, para el A vamos a usar Euclides. ¿Ya? O sea, Euclides, ¿cómo lo ocupamos? Hacemos Euclides con el módulo y el número. Entonces, 17 es igual, perdón, a 8 por 2 más 1. Y aquí ya terminé, porque tienen que ser coprimos. Si no son coprimos, no hay inverso. Es un teorema que vimos. ¿Sí? Entonces, tengo que llegar al 1. Hasta ahí estoy listo. Porque ahora aplico congruencia módulo 17 y pasa la magia. 17 módulo 17 es bueno, técnicamente aquí antes puedo pasarlo restando y qué sé yo, pero fíjate que da lo mismo. Me da 0 congruente a 8 por 2 más 1, módulo 17. Entonces puedo pasar eso restando, en realidad podría haberlo hecho antes, y me queda que 8 por menos 2 es congruente a 1, módulo 17. Entonces el numerito que yo estaba buscando es el menos 2. ¿Ya? Solo que el menos 2 lo puedo escribir de mejor manera, ¿cierto? Sería 8, perdón, el menos 2 es 15, ¿no? 17 menos 2. Por 1. Entonces, módulo 17. Entonces, por lo tanto, que no lo pueden escribir así, entonces el inverso de la clase del 8, que uno lo escribe como 8 a la menos 1, es la clase del 15. ¿Sí? Ahora sí. ¿Y cuál es la otra forma? La otra forma es ocupar el pequeño teorema de Fermat. Entonces sería Euclides. Y la otra forma es el pequeño teorema de Fermat. ¿Cómo lo hacemos con el pequeño teorema de Fermat? Más o menos nomás el pulso. Pequeño teorema de Fermat. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, partimos con es un poco latero, pero partimos con el 8 y empezamos a elevar al cuadrado. Entonces, fíjate que 8, perdón, lo empezamos a calcular las potencias. 8 al cuadrado es congruente a 16, ¿no es cierto? Módulo 17 me favorece más el menos 1, creo. Menos 1, módulo 17. Y si sigo, en algún momento voy a llegar a 1. Como acá ya me dio menos 1, que es más fácil de trabajar, puedo hacerla más corta, ¿no? Porque ahí lo tengo ahí. Entonces tengo que 8 a la cuarta es congruente a 1, módulo 17. ¿Sí? Porque al cubo me va a dar menos 8, y a la cuarta va a ser menos 1 por menos 1, que es 1. Y ahí ya lo tengo, ¿cierto? Luego, eh, Profe, yo ¿sí? me perdí cuando aplicó el pequeño teorema de Fermat. El pequeño teorema de Fermat me dice que todo A, para todo A en Z, o para todo A, ni siquiera voy a escribir para todo A, que siempre A elevado a P menos 1 es congruente a 1 módulo P. Para todo A coprimo con P, no múltiplo de P. ¿Sí? Eso me dice.
Entonces, me dice en particular, también esto yo lo puedo reinterpretar, como que A por A a la P menos 2 es congruente a 1 módulo P. Entonces me dice el inverso de 8 es 8 a la P menos 2, que en este caso es 8 a la 10, a la 15, a la 15. Ya, pero esto es un poco largo de sacar, ¿no es cierto? Entonces uno de repente se va a corta camino calculando cada potencia hasta que te dé 1, de modo de no demorarse tanto. ¿Me entiende? Hay veces que, porque 8 a la 15, voy a tener que ir 8 por 8, por 8, por 8, por 8. Entonces, de repente, la vuelta, ¿no es cierto? Puede ser hasta 15, ¿cierto? Que recién sea la primera vez que me dé 1, pero podría ser antes. Podría ser cualquier divisor de 16, la cantidad de pasos que me demore. ¿Sí? Claro, porque en este caso, claro, un divisor de 16 menos 1, ¿no es cierto? Porque estoy partiendo del número, para que me dé 1. Porque vimos que eso eran, de acuerdo al teorema de Lagrange, los divisores del orden de cierto grupo, ¿no es cierto? Que es el grupo multiplicativo de los números módulo, de los enteros módulo P, ¿no es cierto? Lo que también vimos, de acuerdo al teorema de Gauss, es que hay algún número, siempre existe uno, que se demora toda la vuelta. Es el teorema de Gauss, ¿cierto? O sea, hay un número que, en el caso del 5, por ejemplo, módulo 5 era el 2, que si yo me empezaba a elevar 2 al cuadrado, al cubo, daba toda la vuelta, ¿cierto? Pasaba por todos los números antes de llegar al 1. Para el 7, vimos en la clase anterior, que el 2 no bastaba, el 2 no se daba la vuelta completa. Había unos números por lo que no pasaba si yo empezaba a calcular las potencias de 2. Pero el 3 sí que daba la vuelta completa. Para 17, veto a saber cuál es, porque Gauss no me dice qué número es. Me dice que existe uno nada más. ¿Ya? ¿Estamos claros? No, no estamos claros. Está claro, profe. Ya, perfecto. Entonces, lo que me dice el pequeño teorema de Fermat es que con el 15 me aseguro, pero es muy grande el número, a lo mejor. Entonces puedo empezar por el cuadrado, por la cuarta y qué sé yo. ¿Se entiende, Anabel, ahora o no? Más o menos. No mucho. Ya, mira, lo que estoy diciendo, Anabel, es que si yo me pongo a sacar las potencias de 8, en algún momento me va a dar 1. Eso me dice el pequeño teorema de Fermat. Me dice que me demoro a lo más P menos 2 pasos. ¿Sí? No, P menos 1 paso. ¿No es cierto? Y a la P menos 2 va a ser el inverso en ese caso. ¿Sí? 1 menos. Eso, ahí estamos claros, hasta ahí, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, ¿cómo probarlo? Fue un trabajo, ¿no? No era tan sencilla la demostración del teorema, pero eso me dice el pequeño teorema de Fermat. Entonces, alguna potencia me va a dar 1 y me promete que P menos 1 siempre funciona. Pero puede haber una potencia más chica. ¿Ya? Puede haber. Entonces, de hecho, el teorema de Gauss me dice que siempre hay uno que es en el máximo posible. O sea, siempre hay uno que a la P menos 1 es su orden. ¿Sí? O sea, que a cualquier otra potencia no me da 1. Me demoro, paso por todos los enteros, excepto el 0, obviamente, antes de que me dé 1. Pero no todos son así. Hay algunos que no. Siempre hay algunos que no. En este caso, el 8, a la cuarta ya nos dio 1. Está bien, porque 4 es un divisor de 16. Está bien, ¿no es cierto? Que aquí 4 divide a 16. 16 es el orden del grupo multiplicativo, de P-1. ¿Sí? Está bien, entonces. 4 era uno de los órdenes posibles. ¿Sí? 2, 4 o 8 son los órdenes posibles de cualquier número. ¿Estamos o no? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en el fondo, saco potencias de 8 hasta que me dé 1. 8 al cuadrado ya me dio menos 1. Lo podría haber escrito como 16, pero más complicado. Mejor escribo menos 1. Y ahí ya me doy cuenta de que al cuadrado de nuevo me va a dar 1. Entonces 8 a la cuarta me dio 1. Entonces luego
la clase del 8 a la menos 1 es el 8 al cubo. En la clase del 8 al cubo. ¿Ya? Y ese es la clase del menos 8. ¿Sí? Porque 8 al cuadrado es menos 1, y menos 1 por 8 es menos 8. ¿No es cierto? Pero la clase del menos 8 es 17 menos 8, que es 9. ¿Cómo eso? Acá arriba medio 15. Nos tenemos que haber equivocado. Ah, ah. Nadie me dijo nada cuando dije que 8 al cuadrado era 16. 8 al cuadrado no es 16. 8 al cuadrado es 64. Ah, ¿sabes qué cosa? De nuevo. 8 al cuadrado es congruente a ¿cuánto? Módulo 17. 64 módulo 17. Ya. 24 dividido en 17 por ¿cuánto? ¿Por 3? ¿Por Es 4? congruente a 13, profe. 3. Ya esto va a dar para largo entonces. 3 por 16, 3 por 7, 21. 2 por 8, 6. 1, 3, 5. Y 13. A 13. Es más fácil dejarlo como menos 4, creo. ¿O no? O menos 4. No es necesario ese paréntesis. Más fácil elevarlo al cuadrado. Entonces, 8 a la cuarta, vuelvo a elevar al cuadrado, es menos 4 por menos 4. ¿Cierto? Que eso da 16. Ahora sí. 16 y eso es congruente entonces a menos 1. ¿Sí? Y el 16 es el menos 1, módulo 17. Hay que un poco más sencillo, ¿no? Y ya entonces 8 a la... Vuelvo a elevar al cuadrado, a la 8 me dio 1. ¿Ya? Entonces el inverso sería 8 a la 7. Inverso es 8 a la 7, ¿no es cierto? 8 por 8 a la 7 me da 1. Y eso es congruente a 8 a la 4 por 8 al cuadrado, 4, 5, 6, 7. 8 a la cuarta es menos 1, 8 al cuadrado es menos 4, y 8 es 8 nomás. Entonces eso me da 4, 4 por 8. Y 4 por 8 es 8, 8, 8, 16, 16, 16 son 32. Y 32, módulo 17, 2, 2 por 7, 14, 1, 2 por 1, 2 y 1, 3, no, me paso. Una nomás. 17 y me da 15. Esa sería otra manera, con el pequeño teorema de Fermat. Euclides sin duda que fue más sencillo en este caso. No hay lugar a dudas, yo creo. Pequeño teorema de Fermat, claro, porque se vuelve un poco engorroso sacar estas potencias, ¿no? Yo les aconsejo siempre cuidar el número negativo, ¿ya? Que los números negativos de repente queda más corto, ¿sí? Si aquí yo hubiera dejado el 13, 13 al cuadrado está peludo. 169 y tengo que estar sacando restos, la idea es sacar la menor cantidad de restos posible, el menos 4 es más fácil. Y después menos 4 por menos 4, 16. 16 es menos 1 mejor. ¿Sí? Y menos 1 al cuadrado ya es 1. No sé si alguien tiene dudas acá. Igual aquí ocupé todo, ocupé propiedades de las potencias, ¿no es cierto? A destajo. ¿Dudas? ¿O se entiende lo que hice? ¿Se entiende o no se entiende? Ah, ahora sí se entiende, profe, gracias. ¿Sí? Sí, Cristóbal, Joe, el otro Matías, Anabel. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces el pequeño teorema de Fermat es un poquito más difícil de usar para un humano porque los humanos somos re malos para sacar cuentas, pero para un computador es perfecto. ¿Sí? Para el computador que le digáis, sácame, ¿cuánto era acá?
8 a la, ¿cuánto? Al computador que usted le diga, sáqueme 8 a la P-2, a 8 a la 15. 8 a la 15 y que le saque el resto al dividir por 17 es fácil para el computador. Entonces el pequeño teorema de Fermat sí sirve, digamos. No tanto para uno, porque 8 a la 15 ya uno se empieza a enredar con tanto número y después dividir por 17, ¿para qué decir? Pero para el computador no es tan peludo. ¿Estamos de acuerdo? ¿En por qué los dos tienen algún sentido? ¿Sí? De hecho, en el computador usted lo puede sacar fácil, incluso sin Sage. Lo habíamos visto, ¿no? Sacamos 8, lo elevamos a 15, y 5 en vez de 8. 8, lo elevamos a 15, me da ese número gigante, ¿no es cierto? Pero ahora lo puedo dividir por 17, ¿no es cierto? Y le quiero sacar el resto, así que tengo que restar la parte entera, que sería 2, 0, 6, 9, 6, 6, 8, 9, 4, 6, parece que estuviera escribiendo una contraseña. 9, 4, 6, 4, 0, 1. Le resto la parte entera y vuelvo a multiplicar por 17 para saber el resto, 15. Porque hasta donde yo sé, la calculadora de Windows no tiene para quedarme con la parte fraccionaria de un número. Pero Sage sí. Está esta, pero esta me imagino que es la parte entera nomás. Sí. No hay uno que sea como la parte fraccionaria, creo. Ese DMS, ¿qué será? No sé. La parte fraccionaria no tiene, parece. Es para generar un número al azar, yo creo. Claro. El módulo, por el absoluto. Y esta es parte entera. Pero no tiene la función de parte fraccionaria. Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿podríamos hacer otro para que quede más claro? Ya. El 9 módulo 16, ¿estará bien? O uno más largo, más grande. Ya. El 9 módulo 16. Primero con Euclides. ¿Parece? Con Euclides sacamos 16, el 9. Ya, lo voy a hacer rápida, pero ustedes tienen que escribir un poquito más de lo que están haciendo. Por 1 más 7, ¿no es cierto? Y después el 9 es 7 por 1 más 2, que es un poquito largo. Y el 9, perdón, y el 7 es 2 por 3 más 1. ¿No es cierto? Entonces, eh, el 1 es 7 menos 2 por 3. El 2 es 9 menos 7 por 1. 9 menos 7. Entonces me queda 3 veces 7 y una acá serían 4 por 7 menos 3 por 9. Profe, ¿Ah? en eso me pierdo yo, porque por ejemplo en la anterior no fue necesario hacer esto. O no lo hizo igual. No, es que quedó uno el Entonces, tiro. Quedó uno el tiro. Entonces podría dar aquí, si yo, después yo lo quiero despejar, dejar el 1 en función del 17 y del 8. ¿No es cierto? Y de aquí 1 vale 17 menos 2 por 8. ¿Está bien o no? ¿Te acuerdas de qué será el algoritmo extendido de Euclides? Que yo sí, podía escribir solo el que mínimo común me múltiplo, confunde a veces. el máximo común divisor. Ya. Entonces, yo lo que quiero es escribir el máximo común divisor como combinación lineal entera de los dos números en cuestión, que en este caso son el 9 y el 16. ¿Sí?
Y yo sé que la manera más fácil de hacer eso, a pesar de que a veces puede ser un poco larga, es el algoritmo de Euclides. Hay maneras un poco más sencillas, que es permitiendo números negativos acá. Realmente queda más corto. Que después, si quieren, les puedo mostrar un ejemplo. El 16 es 9 por 1 más 7. ¿Ya? Después el 9 es 7 por 1 más 2. ¿Sí? Y siempre voy entre el divisor, que en este caso era 7, y el resto, que es 2, y vuelvo a dividir. 7 es 2 por 3 más 1. Y ahí llegué al 1. Es lo que yo necesito, el 1. ¿Cómo hacer el 1 como combinación lineal entera de 16 y de 9? Entonces aquí tengo que el 1 es 7 menos 2 por 3. Y así me voy reemplazando. Después, acá me quedó el 2. Y el 2 no me sirve. Pero el 2 lo tengo aquí arriba. El 2 es 9 menos 7 por 1. 9 menos 7. ¿Sí? Aquí abajo está. Entonces, ahora desarrollo, tengo que dejarlo como combinación lineal. Voy en el 7 con el 9. ¿Sí? El 7 con el 9, como ahí arriba. Entonces, el 7 con el 9 y me queda. De acá tengo el 9 está con el menos 3 por 9, pero también tengo menos 3 por menos 7, que me da 3 por 7. No lo voy a desarrollar. 3 por 7 más el 7 que tengo acá, que está por 1. Entonces, 3 más 1, 4. 4 por 7. ¿Hasta ahí estamos claros o no? ¿Sí? Ya. Pero tampoco me sirve el 7 en realidad. Digo que yo quería el 9 y el 16. El 7 entonces tengo que reemplazarlo ahora y el 7 lo voy a reemplazar de aquí arriba. ¿No es cierto? Entonces de aquí tengo que el 7 es 16 menos 9 por 1. O menos 9 nomás, derechamente, ya que es 1. Entonces reemplazo y me queda aquí 4 por 7, pero 7 es 16 menos 9, menos 3 por 9. Entonces el 16 me queda por 4. ¿Ya? 4 por 16, y acá tengo menos 4, y acá tengo menos 3 veces el 9. Menos 4 menos 3 son menos 7 veces el 9. Y lo logré. Entonces tengo el 1 como combinación lineal del 16 y del 9. ¿Por qué quería eso? Porque ahora aplico congruencia módulo 16. Cuando aplico congruencia módulo 16, este de acá, como está por 16, se me va, porque el 16 es 0, módulo 16. Me queda 1 congruente a menos 7 por 9, módulo 16. Y eso es lo que yo quiero, porque quiero el inverso del 9. Quiero algo que por 9 me dé 1. El menos 7, lo encontré. Pero el menos 7 no es tan amigable, mejor lo saco módulo 16. ¿Cuánto es el 7 módulo 16? ¿Cuánto es? 9. Bueno, entonces, ¿cuál era el inverso del 16? Perdón, ¿cuál era el inverso del 9? Módulo 16. El 9. Ujú. Ahí ocupamos entonces el teorema de Euclides. ¿Se entiende? A veces puede salir más largo, otras veces más breve. Ya. A todo esto, ¿qué me podría haber preguntado yo antes siquiera de buscarlo? ¿Por qué yo antes de sacar cualquier cuenta puedo saber que el 9 tiene inverso, módulo 16? ¿Cómo puedo saberlo antes de sacar las cuentas? Un teorema que vimos en clases, cuando un número es invertible dado un módulo. Cuando eran coprimos o no. Súper, súper bien. ¿Y el 9 es coprimo con el 16 o no? ¿Cómo sabemos al tiro que el 9 es coprimo con el 16? A ver, ¿cuál es la factorización prima del 9 3 al cuadrado. y la del 16? 2 a la cuarta. ¿Tienen factores en común entonces o no? ¿Cómo, Matías?
Es que, no, nada. ¿Ah? Pero el 16 con el 9 entonces son coprimos, ¿o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? No tienen factores en común. Uno es 3 al cuadrado, el otro 2 al cubo. 2 a la cuarta. Entonces tenía que tener inverso este número. Ya, ¿estamos claros o no tan claros? Me queda Ahora sí, Fermat. profe. ¿Podría aplicar Fermat? ¿O el pequeño teorema de Fermat? ¿Podría aplicar Fermat? ¿Qué podría estar bien y qué podría estar mal para aplicar Fermat? Fermat me decía que A a la P menos 1 era congruente a 1 módulo P. ¿Podría aplicarlo ahora? Tengo 9 en Z16. Entonces podría decir de aquí que 9 elevado a 15 es congruente a 1 módulo 16. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Va, módulo 16. A ver, ¿te parece lo que tengo arriba? A mi teorema. Con A igual a 9 y P igual a 16. ¿Qué es lo que debería ser? ¿Por qué? Y yo le respondo, está malo. ¿Por qué está malo? ¿Por qué? Para ver el jugo. ¿Qué jugo? ¿Cuál jugo? Qué rico. No, voy al tiro. Me queda un poquito de clase. Coman sin mi nombre. Gracias. Ya. Entonces, ¿por qué está malo? Ese P, ¿por qué se llama P? ¿Que se le antojó a Fermat? Por P de pequeño en el pequeño teorema. Era P de Acá, primo. P de primo. ¿Quién tendría que Y ser como primo en este 16 no es caso? primo, no funciona. Exactamente. Exactamente. El problema es que 16 no es primo. 16 no es primo. Entonces, pequeño teorema de Fermat lo descartamos. Pero les comento que hay un teorema que se llama el teorema de Euler. Como se pueden dar cuenta, Euler le estuvo revisando las cosas a Fermat, parece. Porque todo lo que Fermat dijo o dejó a media lo terminó Euler. Las cosas Gauss, ¿cierto? Pero sí que Fermat fue una fuente de ideas tremenda, ¿ya? A pesar de que no haya demostrado todo lo que dijo, fue un gran matemático. Y dio muchas ideas nuevas, como esta. ¿Sí? Que de hecho el pequeño teorema de Fermat también creo que lo probó Euler y además lo generalizó. ¿Qué pasará cuando el número no es primo? Cuando el número no es primo, entonces A, existe este numerito también, que se llama phi de P, que es un nombre nomás, así le llamó Euler y se conoce hoy en día como la función phi, que es el nombre de esa letra griega, que a veces se escribe así y a veces así es como manuscrita, así es imprenta, de Euler, por Euler. ¿Ya? Entonces es un numerito. Entonces, phi de P, ¿cuánto será para un número primo? El número que satisface esa ecuación, cuando el número es primo, lo tenemos ahí arriba, ¿cuál será? P menos 1. P menos 1. Cuando el P es primo, es exponente clave, especial, ¿no es cierto? Y según el teorema de Gauss, de hecho, no hay ninguno mejor. No hay otro número que yo pueda poner ahí. Según el teorema de Gauss, siempre hay uno que se demora la cantidad máxima de pasos, en este caso, que es P menos 1. ¿Sí? Un generador o una raíz primitiva, también habíamos dicho. Que se le podía decir. Entonces siempre existe, dice el teorema de Gauss. Entonces, el mejor número que yo puedo poner ahí, que siempre cumple eso, es P menos 1, no hay otro. ¿Ya? Entonces, eso me dice el teorema, pequeño teorema de Fermat. Pero Euler me dice para otros números también existe ese número y se puede calcular. Y esta función, además de llamarse phi de Euler, también se le conoce como función contadora de coprimos.
Usted tome su número, por ejemplo, calculemos phi de 16, que es el número en cuestión. Tomo todos los números hasta el 16. ¿Cuáles son coprimos con 16? De hecho, puedo no incluir el 16. ¿Cuáles son coprimos con el 16? Ayúdenme. ¿El 1 será coprimo con el 16? Sí. Sí, el 1 sí, ¿no es cierto? El El 1, 2. el 3, el Vamos los que sí, los 5. que no. El 2 no. El 3 sí, me dijiste. El 4 no. El 5 sí. Ya, voy a preguntarle a alguien más. Gracias, Joe. Anabel, que te toca siempre estar primera en la lista. El 6, ¿será coprimo con el 16? Sí. A ver, ¿tendrán algún factor Ah, en no, común? no, 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 no. No, El 2, ¿no es cierto? Sí. Uno se suele sí. confundir aquí y pensar que es divisor. Y no es divisor, pero no es coprimo tampoco. ¿No es cierto? Falla ahí. Entonces el 6 no. ¿El 7? ¿El 7 será coprimo? Anabel. Tenemos que pensar, ¿hay divisores comunes entre el 7 y el 16? ¿Cuál será su máximo común divisor? ¿Sí son coprimos o no? Sí, ¿no es cierto? Gracias, Anabel. Porque el único divisor del 7 es el 1 y el 7. Y el 7 no divide el 16, así que me queda el 1, ¿no? ¿Sí? El 6, en cambio, no divide el 16, pero el 16 tiene otros divisores. El 2, por ejemplo. Y el 2 divide a ambos. Entonces, de hecho, el máximo común divisor entre 6 y 16 es 2. ¿Sí? Y para que los números se dicen coprimos cuando su máximo común divisor es 1. Matías Escalona, que no me ha hablado más hace un rato. El 8, ¿será coprimo con el 16? No, Que se dividen, de hecho, el 8 lo tienen en común. Bueno, y voy a avanzar un poco. El 9 sí, el 10 no, el 11 sí, el 12 no, porque los pares van a tener el divisor en común, que es el 2, y los impares no van a tener ninguno. Entonces, la cantidad de coprimos, ¿cuántos fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Entonces, el número que satisface esto para el 16 es el 8. Entonces, el teorema de Euler, que es una generalización nada más del pequeño teorema de Fermat, me dice que módulo 16 a elevado a 8 es congruente a 1 para todo a, ¿no es cierto? Módulo 16. El a tiene que ser coprimo, ¿sí? ¿Sí? Porque si no, no funciona. Para todo a en z tal que el máximo común divisor entre a y 16 sea. La cantidad de coprimos. ¿Estamos de acuerdo? Hay que contar, ¿no? ¿Cuántos números coprimos? Y ahora se entiende por qué para los números primos es lo que es, ¿no? Si yo parto con, no sé, el 7, en el caso 7, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuáles son los coprimos? Porque el 7 es primo, excepto el 7. Entonces, ¿cuánto es? Ah, este menos 1. En este caso, digamos, si de 7 es 7 menos 1, que es 6. Coincide, digamos. En el caso de los primos es 1 menos. Son todos coprimos menos el número en cuestión, o el 0, si quieren contar desde 0. ¿Estamos claros o no estamos claros? Sí, profe. Ya. Eso dice el Profe, teorema no de me Euler. quedó claro, eh, depende de la cantidad de primos, ¿se le resta o queda elevado eso? No, es exactamente la cantidad de coprimos.
Entonces, por ejemplo, en el caso del 7, todos eran coprimos. Si contamos, me da justo 6, que es P menos 1. ¿Sí? En el caso del 16, ya. contamos, sería el 1, el 3, el 5, todos los coprimos. Pues se llama la función contadora de coprimos, o phi de Euler, por el teorema de Euler. ¿Ya? Entonces, eso se los comento ahora, más que nada por cultura general. Estaba en el programa, no lo alcanzamos a revisar con detalle, pero es casi el teorema de Fermat, solo que hay que ver cuántos coprimos hay. Hay una forma de calcularla, también más que nada por cultura general, porque no es que sea mucho más fácil que contar, que es sacar en la productoria, o sea, la multiplicación de todos los factores de la forma 1 sobre 1 menos 1 sobre P, donde P es un número primo, tal que P divide el número en cuestión. Y se puede calcular. Si se dan cuenta, no es que lo haga mucho más fácil. Agarro el 16, veo cuáles son los primos que lo dividen. En este caso sería el 2, es el único, para el 16 quedó fácil. Entonces esto es... Ah, y todo esto multiplicado por n. Entonces me queda 16 por 1 menos 1 medio. Eso me da 16 por 1 medio, que es 8. También se puede calcular así. Yo creo que para los casos chicos es más fácil contar. Pin, pirirín, pin, pin. ¿Cómo lo calculamos con este entonces? Bueno, el inverso sería 2 a el número a la 7, ¿no? Habíamos partido con ¿quién? Con 9, 9 a la 7. Lo pueden sacar así, esa es la otra manera. Vamos con el siguiente. 11 módulo 56. ¿Cómo sacamos este? Lo mismo. Yo creo que para estos números grandes lo más fácil para un humano es sacar, usar el teorema de Euclides. No sé si están de acuerdo conmigo. Ponerse a sacar 11 al cuadrado, hacer un poco la latoso. Me va a dar 11 al cuadrado, 121. 11 al cuadrado, 121. Que módulo 56 me va a dar... Epa, no, pues, no está tan difícil. 11 al cuadrado, 121, que es congruente a menos 1, módulo 56. ¿Sí o no? Porque 2 por 56 me da 122. 122, justo uno más. Entonces 11 a la cuarta ya me da congruente a 1, módulo 56. Pero rapidita. Entonces 11 a la cuarta me dio congruente a 1. Entonces el inverso de 11 es 11 al cubo. 11 a la menos 1, digamos, es 11 al cubo. El módulo 56. Y 11 al cubo, bueno, es 11 al cuadrado por 11, ¿no es cierto? Pero 11 al cuadrado lo sacamos aquí arriba, es menos 1. 1 por 11. Y eso es menos 11. Y menos 11, bueno, 56 menos 11, que me da 43, 45. Salió fácil con el teorema de Fermat. Ah, espérate, 56 es primo, ¿no? Bueno, pues da lo mismo, igual nos dio. Da lo mismo si es primo o no. Aquí salió con pequeño teorema de Fermat o Euler, ¿no? Creo que el 56 no es primo, pues. 56 es divisible por 9, ¿o no? No, nada que ver. Sí, es primo. Ay, no me sé los números. El 56 es primo, no. No, ¿cómo va a ser primo si es número par? No. De hecho, es Profe, divisible por 4 al menos. ¿por qué 121 es congruente a menos 1? ¿Por qué 121 es congruente a menos 1? Porque 56 por 2, ¿cuánto me da? 112. Oye, estoy malo para las cuentas hoy día. 112, en mi cabeza era 122. 112.
Entonces esto no es congruente a menos 1. Ya, entonces a lo mejor ocupen Euclides. Pero si hubiera dado -1, todo hubiera sido hermoso. 26 por 2 es 112. Esto es 121, entonces ¿cuánto es congruente? 121. ¿Cuánto me falta para A llegar a 9. 100? 9. A 9 entonces. 112 más 9, 121. Por alguna razón pensé que era 122. O sea, 11 al cuadrado es 9. Bueno, no me ayudó tanto. 9 por 9 es 64 después. Mejor ocupar Euclides, entonces. Si no sale el tiro, ocupamos Euclides. Y con Euclides ya nos sale, ¿no? En Euclides ya nos resulta. Igual se me ocurre otra manera. Sí, mira, esa está buena. Tengo esta otra también. Igual uno puede ir jugando, pero por ejemplo aquí 11 por 5 es 55. Y ese sí que es congruente a -1. ¿Sí o no? Pero ahí está mejor. Esto sería otra manera. Esto ya no es pequeño teorema de Fermat. Esto es buscando nomás. 11 por 5 es 55. Y ese sí que es -1. Estoy uno antes del 56. Entonces de aquí yo podría hacer 11 al cuadrado por 5 al cuadrado, congruente a 1, módulo 56. ¿Ya? Y ahí lo tengo. Porque entonces el inverso es 11 por 25. ¿Cierto? Y tenemos 11 por 25 es igual a 275. ¿Ya? Y 275 módulo 56 la podemos sacar un poco más fácil. 2, no, 3, tampoco. 4, me paso. 6 son 12, 24, 1, 2, 4 por 5, 20, 21, 22. Creo que ahí estoy, ¿no? 1, 5, 51. Ahí estaría, 51. Entonces 11 por 51 es congruente a 1 módulo 56. Vamos, ahí habría otra manera. Siempre pueden sacar Euclides nomás. Pero si se les ocurre algún ingenio, bien. Pueden usar las propiedades de las potencias, los productos, incluso la suma, si se les ocurre alguna manera. Bien. ¿Preguntas? Igual siempre podemos revisar con el Sage, que 11 por 51 nos dé, pero uno puede revisarlo también acá, ¿no es cierto? Calculadora. 11 por 51 nos da 561. Claro, y 561 es 1. Ok, que le vaya bien, Anabel. Ya estamos casi en la hora igual. No sé si alguien tiene alguna otra duda, aparte de cómo calcular inversos, para que ya vayamos cerrando. ¿Cuál es una de las cosas que más hemos visto, digamos? ¿Alguna otra duda de la guía? Me fue una pregunta, pero así como para saber nomás. ¿Qué ¿Mm? ejercicio podría estar similar a las pruebas de las que están aquí?
Mm, Probablemente algo como lo del 15 o el 16 con un poquito más de dificultad. Algo como lo del 14 también, ¿no? Sacar un par de cuentas. Probablemente algo como lo del ejercicio de desarrollo de la tarea también salga en la prueba. ¿Sí? Sacar cuentas con congruencia. ¿Ya? ¿Puedo subir un poquito más, por favor? Quizás algo como el 15 donde hay ecuaciones, En probablemente el una ecuación. 14, primero reduje los números para escribirlos en módulo 12, en el Sí, primer caso. Y está después bien. hice la cuenta, me dio un número mayor y lo volví a reducir un poquito con el módulo 12. Eso, Sí, eso, ya, esa es la idea. perfecto. Esa es la idea. De los anteriores, probablemente pueda salir algo como de la 9, ¿no es cierto? Que lo vimos la 9, la 10 o la 11, del tipo aplicaciones a ecuaciones diofantinas, ¿no? Con congruencia. Que tenía que ver al final con los cuadrados, más que nada, con los residuos cuadráticos, ¿sí? Que son los posibles cuadrados que yo puedo obtener. Que hicimos ya, pues, hicimos la clase pasada, así que yo creo que ya estábamos con ejercicios para la prueba. Eh, Quizás alguna cosa con los criterios también podría salir, ¿sí? A pesar de Y que ya están en eso la tarea. lo del teorema chino. No, el teorema chino de los restos es parte de la materia para el próximo curso, no recuerdo haberlo mencionado, teorema chino, pero si te ¿No? refieres Pero a, leí sobre eso un poco. ya, porque esto es precisamente el teorema chino es generalizar esto. El teorema chino de los restos me dice, un sistema de congruencias tiene solución si estas cosas son coprimos o si estas cosas tienen inverso en tales módulos, qué sé yo. Es el teorema chino de los restos. Y vamos a demostrarlo y vamos a verlo con detalle en la próxima unidad. ¿Sí? Por ahora, saber hacer esto no necesita el teorema chino de los restos. El teorema chino de los restos me dice cuándo existe, por qué existe esto, es solamente aplicar lo que sabemos de congruencia, ¿no es cierto? Escribir un número de una forma, desarrollar una ecuación, restar, encontrar inverso, esto sí entra. ¿Sí? Pero así como teorema, que tú me digas la solución existe porque el teorema chino de los restos me dice que el 5 y el 7 son coprimos, o son números primos, así que hay solución. Ahí no, ¿no es cierto? Algo así no. Si los demás quedaron medios colgados, el teorema del chino de los restos, lo podemos googlear, es parte de la próxima unidad, precisamente nos dice cuándo tiene sistema, solución un sistema de congruencia. ¿Sí? Si uno tiene varios módulos y tiene un mismo X que es congruente a varias cosas en todos estos módulos, uno se puede preguntar, y lo hicieron los chinos, ¿no es cierto?, ¿cuándo tiene solución? ¿Ya? Como es nuestro problema de los ladrones, ¿no es cierto? Entonces, el teorema chino no es que me dé una solución, pero me dice cuál es una posible solución. Me dice, fíjense, dice, supongamos que dado enteros positivos, coprimo 2 a 2, ¿ya? Entonces, para enteros tanto, 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 existe un entero, entonces me dice que tiene solución, ¿no es cierto? Más aún, todas las soluciones de X de este sistema son congruentes, módulo el producto, tanto. Se me dice además cómo esto se puede juntar y que se me da el producto de estas cosas, qué sé yo, ya lo vamos a ver con más detalle. Y de manera más general se pueden resolver, ¿no es cierto?, módulo el máximo común divisor. Y ahí hay que tomar caso y qué sé yo. Y vamos a verlo con detalle, ¿no? Vamos a verlo con detalle. Y después más encima tiene una aplicación al teorema, a la teoría de anillos, ¿no es cierto? Que me dice que este anillo entero módulo n se puede descomponer de tal manera y bla, bla, bla. Y les va a salir cuando estén en estructuras algebraicas también, ¿sí? Cuando estén estudiando los anillos, en particular estos anillos de entero, cómo se puede descomponer, qué sé yo. Interesante, interesante. Pero es para el próximo curso, para la próxima unidad. O sea, no sé si se han dado cuenta, pero yo he tratado de que las cosas que vamos a ver en el futuro ya nos vayan apareciendo antes, ¿sí? Así pasó con los restos de los cuadrados, así pasó con los números primos cuando estábamos trabajando con divisibilidad. La idea es que nos demos cuenta de que todos estos conceptos matemáticos no es que se les ocurrieron a algún viejo en algún año solamente, sino que además
son muy naturales. ¿Ya? Voy a dejar hasta aquí la grabación ya que no